Y hoy en nuestro segmento Tras del Entrenador estamos con nuestra gran amiga Denise, quien es una parte del grupo que está atrás de los logros de Leonel. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito tú, ¿cómo viste la visión y esa proyección en Leonel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente cuando Matías llegó, porque la verdad yo de cariño lo digo Matías, él llegó con una capacidad física que yo ya veía fuera del rango normal. No era un niño normal, en capacidad física, él ya era fuera de la media. Por eso vimos mucho potencial en Matías y por eso hicimos mucho esfuerzo para poder rescatarlo por la situación que Matías comentaba, que él venía un poquito bajoneado, que tal vez los ánimos no eran los adecuados como de un niño que normalmente empieza, pero era fundamental la base para que él pueda sacar todo el potencial que nosotros vimos desde el inicio. Ya, y eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿él es muy aplicado en las técnicas que ustedes les dan? ¿O él pone también de su parte? ¿O cómo es ese? Porque uno, como no conoce, dice una me meto al agua y ya está, pero deben seguir un proceso, una rutina, un ritual, que es lo que ustedes manejan. Sí, básicamente para nosotros poder incursionar en las aguas abiertas o en una competencia de alto nivel, realmente se necesita una preparación muy grande y, vamos a decirlo así, integral, tanto en la parte psicológica como en la técnica, la táctica, sobre todo en la parte de aguas abiertas, que no simplemente es solo me lanzo y nado, ¿sí? Y aparte también en la preparación física, tanto fuerza, resistencia, preparación física fuera del agua, más o menos como lo llamamos como gimnasio, y aparte en el entrenamiento en el agua. Entonces la verdad que es un proceso bien pesado, aunque no parezca, para poder llegar a esos niveles que Matías se encuentra ahora. Claro, es un proceso en el cual él tiene que seguir. Y por ejemplo, desde los triunfos del 2023 hasta el 2025 que estamos ahora, ¿cuál te ha llenado de orgullo? La verdad yo tengo dos logros que me parecen bastante relevantes en la vida de él. La primera, que es de la competencia Pablo Coello, que fue en Salinas, que justamente se mencionó, en donde Matías por primera vez nadó 3 kilómetros seguido en el mar, básicamente sin ninguna protección, vamos a decirlo así, sin nadie que lo asista, en donde fue un campeonato de talla nacional, es decir, que estaba la crema innata del Ecuador en esa competencia, y realmente el quedar dentro del podio me dice que él está dentro del ranking nacional. ¿Qué quiere decir? Si él quedó tercero, que fue lo que pasó, él quedó tercero a nivel nacional, o sea que en la edad de él es el tercer mejor nadador en categoría de 3 kilómetros. Esa es la primera. Y la segunda fue el campeonato de Cuicocha, que también se mencionó previamente, que es un reto bastante extremo, que incluso la Federación Ecuatoriana de Natación no lo avala porque es extremadamente frío. Realmente es una competencia más como por carácter de uno como nadador, de querer enfrentar esa prueba. Más o menos el lago fluctúa entre 8 y 5, 4 grados, y nadar en esas horas de la mañana, que son 7 de la mañana, que se botan a nadar con neblina, con lluvia, pasar eso y aparte poder lograr un podio de segundo lugar, primera vez nadando en ese lago y hacer un podio, me parece espectacular. Son los dos logros que yo considero los más relevantes hasta ahora. ¡Wow! ¡Qué extremo! O sea, nadando un promedio de 4 o 5 grados con neblina y sin asistencia. Yo pensé que alguien le asistía a él. O sea, no, ustedes están desde ahí y sin traje. Y sin traje especial, porque sí se permite, pero realmente Matías lo hizo solamente con el terno de baño que nosotros utilizamos para entrar a la piscina. Con ese se lanzó a 4 grados, 7 de la mañana a nadar 1,5 kilómetros en las aguas, bueno, 2 kilómetros creo que fue, en las aguas de Cuicocha. Así que sí es de aplaudir ese logro. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y son historias que nadie conoce, porque en realidad es un proceso súper fuerte. Y hablando de eso, ¿qué es lo más complicado o qué es lo que más tú trabajas con Matías? ¿El físico o el psicológico? Realmente con Matías más de psicológico que físico, porque como mencioné, Matías es una persona que sale fuera del rango normal en capacidad física, ya esto dicho por un médico, y realmente lo que nos cuesta con él es la parte psicológica, porque él es una persona que, vamos a decirlo en palabras criollas, es muy picado. Es muy, o sea, tiene bastante coraje, y eso hace que a veces salga del entrenamiento que yo necesito un nivel medio, él siempre entrena arriba, o sea, siempre se está esforzando más de lo que él debería. Entonces siempre la parte psicológica se trabaja para poder controlar las emociones, que también en Matías controlamos bastante. Se ha trabajado desde que llegó, el control de las emociones, el control de los sentimientos durante el entrenamiento y en la competencia. Eso te iba a preguntar, ¿qué papel juega el que seas muy emotivo y más que racional? Cuando nosotros somos más emotivos y somos deportistas, nos dejamos llevar. Primero, en una competencia, por ejemplo, nos puede dar un prearranque. ¿Qué quiere decir esto? Que la adrenalina está a tope antes de iniciar.
los nervios nos comen, nos juegan en contra, así como por ejemplo en un entrenamiento, si soy muy emocional y no estoy entrenando bien, me bajoneo y no entreno nada bien todo el entrenamiento y así varias semanas. Entonces hay que saber controlar muy bien las emociones, tanto en el entrenamiento, para que este entrenamiento psicológico pueda ser aplicado a la competencia. Claro, porque en verdad muchas personas, en tu caso ustedes están entrenando sanamente, ¿no? Pero ya cuando son a competencias a nivel internacional, juegan mucho el psicológico, ¿no? Como se dice normalmente, la boquilla, las mañas, los miedos, y eso puede causar que él pierda el enfoque. Exactamente, exactamente. Si nosotros no entrenamos la parte psicológica dentro del entrenamiento, si él no avanza a controlar sus emociones en el entrenamiento, ¿qué nos dice que en la competencia él va a responder bien? Así como si uno cuando se trata bien o se trata mal cuando hacemos alguna actividad, no, es que esto nos sirve, así mismo la persona se va a tratar en la competencia. Entonces hay que entrenar mucho la parte psicológica, tanto de cómo nosotros nos dirigimos a él, así como él se habla a sí mismo, para esto poderlo trasladar a la competencia y que dé un buen resultado y que no nos juegue en contra un factor que tal vez no lo vimos. Claro, o sea, tiene que ser integral, ¿no? Desde la parte de qué ingresa a tu cabeza, qué ingresa a tu boca y cómo tú con eso puedes generar para que no seas muy emotivo. Oye, y de pronto, ¿qué le podrías decir a los papitos que nos están viendo y que tienen un niño así súper hiperactivo en la casa o una niña súper hiperactiva? ¿Cómo les podrías recomendar de que hagan esta línea de natación? La verdad, yo recomiendo, independientemente sea el carácter del niño o no, es realizarlo por salud. Realizarlo con un enfoque inicial de que el deporte tiene que estar dentro de la rutina diaria del niño. Bueno, no hablemos del deporte, sino del ejercicio. Y esto a la vez va formando al niño, va formando al deportista para que él pueda desarrollarse tanto como ser humano como ya un deportista, este carácter competitivo. ¿Qué tal que su hijo sea el próximo competidor que nos represente a las Olimpiadas? ¿Quién dice que él no puede ser el próximo Daniel Pintado en la natación? Entonces, a veces uno no conoce el potencial de mi hijo simplemente porque no está en el ambiente adecuado, tal vez no lo expongo a estas actividades. Hay que practicar, hay que experimentar actividades diferentes. Y la natación, la verdad, que es un deporte muy lindo. Primero, trabajamos todo el cuerpo. Segundo, hay poco riesgo de lesión, poco riesgo de caídas, poco riesgo de fracturas. Y es un deporte que a la vez forma mucho el carácter del ser humano porque uno tiene que ser tenaz, tiene que trabajar de manera individual porque el nadador no puede hablar, no puede estar escuchando música, un nadador tiene que estar concentrado y en la piscina. Entonces, es una modalidad bastante interesante que tiene muchas características que tal vez otros deportes no tengan. Por eso recomiendo bastante la natación. Sí, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Y volviendo igual a las palabras de Matías y volviendo a las palabras que decía el tío, él probó algunas cosas, probó fútbol, probó básquet, probó algunos tipos de actividades, hasta que pegó en la natación. Y la natación ahora es como tú me dices, él siempre te está poniendo al límite, al límite, al límite, al límite, al límite, y a pesar de que tiene, ¿cuánto? 12, 13 años lo que tiene Matías, y ya te está generando ese tipo de cosas. ¿Tú le ves a Matías en las Olimpiadas? Yo le veo a Matías en las Olimpiadas siempre y cuando se trabaje con un buen proceso y él tenga paciencia, que yo creo que es para cualquier deportista, no solo para Matías. Hay que tener mucha paciencia, un ciclo olímpico, una preparación para eso, demanda mucho trabajo, mucha paciencia, buena preparación profesional, así que siempre hay que estar asesorado con profesionales y sobre todo que los padres de familia y que el nadador, en este caso Matías, estén comprometidos al 100 para poder alcanzar ese objetivo. Oye, y recalcando nuevamente, palabras a los entrenadores que están viendo y que tienen un Matías en su entrenamiento, ¿qué es lo que les podría recomendar? Yo lo que recomiendo para los entrenadores es que se pongan a estudiar y siempre estemos actualizados, porque siempre vienen cosas nuevas. En el materia de entrenamiento siempre hay que tratar de estudiar lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos. ¿Y quién te dice que tu próximo alumno, que tal vez tú lo ves pequeñito, puede despegar y puede sacarte a ti como una estrella de entrenador, vamos a decirlo así? Porque básicamente es la preparación que tú le das, tú le formas y tú puedes ayudar a crear ese nadador, tú puedes sacar lo mejor de ese deportista. Yo lo que recomiendo es estudiar, preparación para poder sacar lo mejor de ese deportista de la manera más adecuada, responsable y basado en ciencia. Qué lindas palabras, ¿no? Te agradecemos muchísimo por este espacio. ¿Algo que quieras comentar antes de despedirnos? No, que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los Jugos de Susi por habernos dado este espacio para que puedan conocer a Matías. Matías es uno de tantos nadadores que tenemos y la verdad es que ha sido muy placentero poder conversar contigo, que Matías pueda disfrutar de estas experiencias que le brinda el deporte, que a su hijo también le puede brindar algún momento. Así que muchísimas gracias por la invitación. A ti más bien, muchísimas gracias. Esto es Bike Shungo.